La Edad Media es reconocida como uno de los periodos más sombríos de la historia de la humanidad, en el que el diario vivir estaba marcado por la ignorancia, el maltrato feudal, las supersticiones y la irreflexiva dominación del cristianismo, el caldo de cultivo para situaciones desastrosas. No es de extrañarse que para esa época se haya dado cita una de las pandemias más letales que el ser humano haya podido conocer. Hoy les hablaré de la peste negra o peste bubónica. Corría el siglo XIV cuando, según datos históricos, aparece por vez primera alrededor del año 1320. Se trata de una variante de la bacteria Yersinia pestis, común en los roedores. Esta se transmitía a los humanos por medio de las picaduras de las pulgas de las ratas, y de humano a humano a través de piojos y también de la pulga. Después de varios días de adquirir la mortal enfermedad, las personas presentaban fiebre, vómitos y sobre todo inflamaciones en los ganglios y la aparición de bubas en buena parte del cuerpo. Por eso el nombre de peste bubónica. Estos bultos eran de color negro, por lo que también se le conoce como peste negra. La enfermedad salió de Asia Central, llegando a más territorios a través de las avanzadas del ejército mongol, que para entonces se enfrentaba con los tártaros, es decir, de los nómadas turcos que se apoderaban de territorios ancestrales de esa parte de Asia. Uno de los métodos de ataque del ejército mongol era lanzar a las ciudades de sus adversarios los cadáveres infectados de peste con catapultas, lo que incrementaba desmesuradamente el número de contagiados. Pero tranquilos, que apenas les estoy contando los primeros pasos que daba la enfermedad, que pronto saltó a Europa alrededor del año 1346, por medio de los barcos cargados de mercancía que llegaban a las ciudades costeras de Italia. Muchos de los barcos que arribaban a esas ciudades ya traían todos sus ocupantes muertos. Aparte de los humanos infectados, las embarcaciones también traían a las ratas que portaban el virus, las cuales pasaban desapercibidas ya que nadie se imaginaba que ellas eran el principal vehículo de la enfermedad. Pero la iglesia encontró rápidamente un culpable, que no era precisamente las ratas. ¿Quién podría estar detrás de tan terrible mal? Pues no podría ser otra cosa que obra de Don Mandinga. Y esto nos sirve como punto de partida para hablarles de una seguidilla de decisiones desatinadas de la iglesia con respecto a la enfermedad, con lo que solo se logró aumentar la mortandad. Y para entender mejor, nos trasladamos a algo más de un siglo antes de la aparición de la peste. La sociedad se encontraba sumida en la ignorancia y en el miedo exagerado a las fuerzas oscuras, al diablo. Cualquier persona con comportamiento inusual, enfermedades mentales o personas solitarias eran señaladas como endemoniados y llevados a juicio y, por qué no, quemados vivos. Ay de ti si te pillaban preparando un remedio casero con plantas medicinales, porque de seguro eras un brujo que iba a poner en peligro a toda la comunidad. Para esta época se creía que los gatos eran animales de Satán, ya que para la iglesia Dios se le había dado la autoridad al hombre para que todos los animales lo obedecieran y fueran sumisos ante él. Pero los mishis eran todo lo contrario y les importaba un culo las órdenes de su amo. Además, eran animales independientes, sobrevivían a situaciones extremas, caían de patas y los tirabas desde lo alto. ¡Qué miedo! Desconocían que en los gatos la espina dorsal no tiene clavículas, por darse la agilidad de acomodarse al caer. Sus ojos brillaban en la oscuridad. ¡Qué recontramiedo! Desconocían que estos animales poseen retina y nervio óptico que reflejan la luz exterior. Todo esto no podría ser otra cosa que características demoníacas. Otros se aventuraban a representar en pinturas al diablo como gato negro. Creatividad, ¿dónde estás? Pero todo empeoró para los meninos cuando en 1223 el Papa Gregorio IX marcaría el inicio de uno de los actos más aberrantes de maltrato animal. En una bula papal, el pontífice describió al gato como el medio por el cual las brujas se comunicaban con el diablo y que era una clara representación del mal, cosas que aún muchos creen. Las palabras de Gregorio IX desencadenaron la persecución y muerte de miles de gatos en toda Europa hasta casi extinguirlos. Ya para 1347, cuando la peste entra a Europa, las ratas que portaban el virus se multiplicaban a sus anchas sin su principal predador. La gente moría a granel sin importar la edad, sexo o condición económica, y la enfermedad llegaba a más territorios de una forma muy rápida. Esto se debe en parte a otro gran error del credo. Como la iglesia creía que todo se trataba de una obra del maligno o que tal vez era un enfado de Dios, organizaba peregrinaciones que iban de ciudad en ciudad buscando agradar a Dios y que de esa manera les retirara el castigo.
Lo que no sabían era que la peste mostraba sus síntomas solo en su etapa final. Y mientras tanto, la persona podría estar contagiada y pasar hasta casi un mes sin mostrar los síntomas físicos. Es así que muchos de los peregrinos ya tenían la peste y la llevaban por donde iban. Aunque hay que reconocer que esto sirvió para que muchos no se contagiaran, ya que en muchos casos en su grupo de peregrinaje no iban enfermos y de esa manera se mantenían al margen de los grupos de riesgo. En las principales ciudades italianas, el número de muerte era tan alto que los andenes de las calles estaban llenos de cadáveres. Todo era un completo caos y para colmo la medicina de la época era carente de métodos eficaces. Es más, los conocimientos que los médicos tenían eran teóricos, mas no prácticos, y pensaban que todo se debía a alineaciones inusuales de los planetas. Y los remedios que le daban a los enfermos era, por ejemplo, tomar un pedazo de hoja de la Biblia, pulverizarla y dársela en una bebida. En vista que no se sabía a ciencia cierta cómo era la forma de contagio, los médicos se cubrían con una gruesa capa y colocaban en sus rostros una tétrica máscara que con el tiempo se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia. Pero la extraña forma de la máscara tenía un propósito. Para los médicos era posible que la enfermedad entrara al cuerpo a través de la respiración, así que la parte que parecía el pico de un ave era para llenarlo de hojas de diversas plantas que según ellos purificaban el aire que respiraban. La forma insalubre de vivir de la gente de la época propiciaba un ambiente perfecto para la peste. Y en ciudades como Venecia, los cuerpos de quienes morían en las calles caían a los canales de donde tomaban el agua para consumo. Era hora de tomar medidas drásticas, pues todos corrían el riesgo de morir. Es así que en el caso particular de Venecia, las autoridades toman una isla a las afueras de la ciudad que antes había servido como cementerio para los muertos de guerras pasadas y la habilitaron para llevar hasta allí los muertos de la peste. Esa isla es Poveglia, famosa porque mucho tiempo después de la peste fue construido ahí un hospital psiquiátrico donde pasaron cosas dignas de las más horripilantes películas de terror jamás filmadas, y de la que hoy se dice que es uno de los lugares más terroríficos y paranormales del planeta. Se hicieron zanjas de hasta 100 metros donde tiraban a los miles de cuerpos y les prendían fuego, pero la gente seguía muriendo en cantidades abrumadoras, así que ante el desespero empezaron a llevar hasta la isla a todo aquel que presentara síntomas sospechosos. Las autoridades entraban a las casas y se llevaban en contra de la voluntad de sus familias a todo aquel que presentara aunque fuera un resfriado leve. Los llevaban a Poveglia y una vez en la isla, los que no estaban enfermos sí que se contagiaban y morían por la peste, el abandono y la física hambre. Y les estoy hablando de ancianos, mujeres, personas jóvenes y hasta bebés. Imagínate por un momento ir en la barcaza que llevaba a los enfermos a Poveglia. Esto sería lo que tus ojos verían al arribar a la isla, consciente de que no regresarías, que este era tu triste destino final. Aunque parezca horrible, este fue uno de los métodos que ayudó a mermar la furia de la peste. Otras ciudades europeas habilitaron espacios para mantener en cuarentena a los viajeros que llegaban de ciudades potencialmente contagiadas. Por otra parte, las personas empezaron a notar que en las pocas casas donde había gato no había peste, por lo que estos mantenían controladas a las ratas que portaban la enfermedad. Así que empezaron a adoptar y a criar gatos a lo loco. En tu cara, Gregorio IX. Los datos históricos dicen que la peste negra o peste bubónica mató a 1/3 de la población europea de entonces, mientras que otros estudios e investigaciones modernas coinciden en que la peste cegó la vida de unos 25 millones. Lo que sería un 60% de los habitantes de ese continente. En África y Asia se contaron por cientos de miles los decesos. Pero si habláramos de un dato general de mortalidad, la peste negra habría cobrado la vida del 20% de la población mundial de la época. Espero les guste este tipo de contenidos. En este canal te llevaré a conocer muchos datos históricos con un estilo fresco y diferente. Dale me gusta y comparte los videos. Suscríbete, activa la campanita y todos seremos felices. También me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram. Nota, si no reaccionas a este video, el horripilante fantasma de Gregorio IX asustará a tu gato.